vamos a considerar en la carta a los Romanos, capítulo 4, a partir del verso 17, una expresión de Pablo, San Marcos 3:13, y luego Ruth, capítulo 1, verso 19. Hay una expresión ahí que dice Ruth, en el verso 20, que vale la pena ver. Allí, sí. Sí, bueno, una realidad consciente, cultural, es que los nombres tienden a ser etiquetas. Los nombres son etiquetas. Culturalmente hablando, nosotros ponemos los nombres en función de la fonética. La cultura hace eso. No sé si alguna vez has abierto tu celular y pones un nombre, si tienes tu base de datos y soy 20 Ricardos o 20 Marías, ¿no? 30 Marías, hay nombres que son muy comunes en nuestra cultura, particularmente los latinos. A veces los nombres están en función de la moda. También es algo que vas a ver que en un salón, o sea, vete a una escuela, ¿no? Un salón de clases y vas a ver 4 o 5, no sé, Marianas o 4 o 5 Violetas, y resulta que 3 años atrás había una novela que decía una Violeta. Y a veces sucede que si está de moda un personaje, algún artista, ese nombre se queda muy presente y luego influye en la cultura. Ese es como somos nosotros, ponemos los nombres en función de la fonética o la moda, y así nos vamos, ¿no? Hay otra historia, otra manera de hacer las cosas, o Dios hace las cosas de otra manera. Romanos capítulo 4, verso 17, Pablo observa algo y se los menciono. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Se refiere a Abraham. A Abraham se le llama padre de multitud, pero no fue padre de multitud. Es un hombre que no tuvo hijos por muchos años y en el último momento de su vida logra tener 2 hijos. No sé cómo le llamarías multitud a eso. Hoy sí está viendo una gráfica de cómo se le llama a las familias, no sé, familia monoparental, familia, o sea, diferentes nombres de las familias, y le llamaban a familia grande al que tiene 3 hijos. Hoy se le llama ya familia grande. Bueno, antes no. Pero a este personaje se le llama padre de multitud. En el contexto donde la gente tenía 12, 15, 20, 30 hijos, él pareciera que no se le debe llamar padre de multitud, sin embargo se le llama padre de multitud, todos los hijos, te repito. Bueno, dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó Abraham, el cual da vida a los muertos. Dice la expresión, y llama a las cosas que no son como si lo fuesen. Esa expresión. Dios llama a las cosas que no son como si lo fueran. De nuevo, Dios, nuestro Dios, llama a las cosas que no son como si lo fueran. ¿Sí? Nosotros llamamos a las cosas por lo que son, por lo que aparentan, por los que creemos. ¿Sí? Nuestro Dios llama a las cosas que no son como si lo fueran. ¿De acuerdo? Ese es algo que está ahí. San Marcos capítulo 3, verso 13 es el momento donde habla de la selección de los apóstoles. Quiero hablar de uno de ellos. Dice San Marcos 3:13, subió pues al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Verso 16, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Este personaje, tal vez Pedro es uno de los apóstoles más llamativos o más famosos. Eran 12, de esos 12, pues Juan es muy llamativo, Pedro es muy llamativo, eran de los más allegados al Señor Jesús. Judas es muy llamativo, no por allegado, por otras cosas, pero es un personaje que sobresale mucho. De ellos Pedro es un personaje que llama mucho la atención. Pedro se llamaba Simón. Simón, su significado, su nombre original es el que escucha a Dios. Ese es su significado, el significado de Simón, el que escucha a Dios. Y Jesús le pone por sobrenombre Pedro. Pedro significa roca, o firme, o digno de confianza, es lo que significa. Y bueno, te vas al carácter de Pedro y lo que deja ver el Nuevo Testamento de este carácter, ese personaje. Pedro es un pescador de oficio. Es como Pablo. Pablo es un
es un intelectual, Pablo es un académico, Pablo es un hombre preparado, Pablo es un hombre letrado, Pablo tiene dos nacionalidades, Pablo es un hombre de libros, es un estudioso, se le atribuyen más de la mitad de las cartas o libros del Nuevo Testamento. Pedro no. Incluso de las cartas de Pedro se dice que no las escribió él, que las escribe a través de un amanuense, alguien a quien le dicta y lo escribe. Es lo que dicen algunos historiadores teólogos. Posiblemente, dicho con respeto, a lo mejor no sabía escribir, o no era alguien con esa habilidad para escribir, pero sin embargo es alguien que el Señor Jesús escoge y elige. Bueno, este personaje, te repito, pescador de oficio, un hombre rudo, un hombre brusco, bruto en el buen sentido de la palabra, impulsivo, no es un hombre de confianza. Y no lo digo ofensivamente, digo por su carácter. No mantuvo su fe. Cuando tú te vas a la historia de Pedro, no es un hombre que haya mantenido su fe en algún momento. Es un hombre que ve a Jesús hacer algo y es impulsivo, es aventado, es arriesgado, temerario también. Se arriesga a caminar sobre las aguas durante algún momento y se hunde. Es un hombre falto de fe en algún momento cree y en algún momento no cree. Por eso te digo, no es un hombre digno de confianza, como que no le corresponde el nombre de Pedro. No es firme, no es digno de confianza. En algún momento aconseja al Señor Jesús que no vaya a la cruz, cuando el Señor Jesús les está diciendo lo que habrá de ocurrir y le dice, sabes que es necesario que yo vaya a Jerusalén, que padezca en manos de esos personajes, que sea el consejo, no vayas. No, de ninguna manera, no vamos a permitir que esto suceda. No entiende el proyecto o el plan de Dios a largo plazo. Ve lo inmediato. Y una persona que ve lo inmediato, que no ve más allá de sus narices, tal vez no sea una persona digna de confianza, no es alguien a quien le puedas encargar algo. Sí lo va a hacer muy apasionadamente en su momento, pero no lo va a votar. Bueno, este es Pedro. Sin embargo, Jesús no le llama a Simón, Jesús le llama a Pedro. Alguien firme y digno de confianza. Aunque en la práctica pareciera que no es eso. Te repito, negó a Jesús. En algún momento niega a Jesús. No es alguien digno de confianza. No es alguien en el momento. Sin embargo, te recuerdo lo que dice Romanos acerca de esto. Dios llama a las cosas que no son como si lo fueran. Jesús le llama firme y le llama digno de confianza. Aunque él mismo no sea eso. Y es que no está en función de tu realidad, no está en función de tu presente, no está en función de lo que Dios va a hacer contigo. Dios llama las cosas no en función de lo que es, sino en función de lo que va a hacer. Dios sabe la obra que está llevando a cabo. Dios sabe lo que está haciendo. Tal vez nosotros no conocemos el final, no tenemos la información completa, no sabemos en qué va a resultar. Si vieras un lienzo blanco y vieras ese autor empezar a plasmar algunas líneas, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No sé qué va a hacer. Pero puedes confiar en que si es un buen pintor, va a hacer algo bien. El arquitecto que pone su hoja en blanco y empieza a dibujar un boceto, ni idea, solo es una línea y solo es otra línea y solo es otra línea y pudieras, no, pero va a hacer algo, él tiene toda la información, él va a hacer algo completo. Bueno, esa es la expresión. Dios llama a las cosas que no son como si lo fueran. Dios le está llamando a Pedro y le está dando el nombre de lo que él va a hacer, porque lo va a hacer. Jesús sabía lo que Pedro había de ser. Y claro, tiempo después lo ves, tal vez no en los evangelios sí lo ves rudo, impulsivo, sí lo ves brusco, sí lo ves dando malos consejos, sí lo ves débil en su fe, sí lo ves negando a Jesús, sí lo ves así. Pero cuando tú te vas más adelante y ves la obra completa, la transformación completa, hoy lo ves firme, un representante de la iglesia, un formador de la iglesia. Líder de la iglesia emergente en su momento en el libro de los Hechos, líder de los apóstoles, se convirtió en líder de esos 11 que quedaron ahí durante algún momento. Ese es Pedro. Ahora sí, ya lo ves siendo un Pedro, ya lo ves firme. Hoy por hoy, la iglesia más importante, más grande, tal vez, no sé si sea la más grande, pero sí la más importante del cristianismo es la Basílica de San Pedro. Lleva su nombre. Se convirtió en lo que Dios hizo, ¿sí? Lo ves tomando la iniciativa en Pentecostés, capacitando a las personas, capacitando a la iglesia. Y en algún momento Jesús tiene más fe en él que el mismo Pedro. O sea, Jesús le llama en función de lo que va a hacer. Y donde nos deja un ejemplo en el cómo te llamas. Y a veces
híjole, no llamamos a las cosas como lo que habrán de ser, sino lo que son. Y las que son en lo inmediato, de pronto, pues la obra no está terminada. Sin malas intenciones, yo sé, pero a veces uno a los hijos, ¿no? Ay, inútil. Digo, sin malas intenciones, pero a veces lo hacemos. ¿Sí? O la empresa, maldecimos el negocio. Y cuando digo maldecir es decir mal. Una de las acepciones de maldecir es decir mal. Muy seguramente maldecimos la ciudad, o hay quien maldice la ciudad, o maldice el país. Y lo entiendo. Están hablando de lo que ven, de lo que es, y no de lo que puede llegar a ser. Y ese es el punto. Jesús no le llama a Pedro por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser y lo que va a llegar a ser. En ese sentido es una declaración del futuro, pero de la obra que Dios está haciendo en él. A lo mejor bien hubiera sido llamarle, ay, inepto o desconfiado, alguien en quien no puedo confiar. Pero sin embargo le llama Pedro, aún a sabiendas de que lo va a negar, porque en algún momento le dice, Pedro, ¿lo vas a negar? Oye tú firme, oye tú digno de confianza. Vas a hacer algo en lo que no tengo confianza, aunque puede sonar así medio antagónico y es absurdo. Sin embargo, no está viendo lo inmediato y no se está concentrando en las debilidades. Jesús está viendo lo que habrá de hacer en él. Él nos deja un ejemplo. Dios llama a las cosas que no son como si lo fueran. Y en ese sentido nosotros podemos o debiéramos llamarle a las cosas que no son como si lo fueran. Lo que va a hacer. Hay quien no le llama matrimonio a su matrimonio. Dice, esto ya no es un matrimonio. Esto ya no es. Aquí ya no hay amor. Y lo entiendo. O sea, sí te entiendo. Estás hablando de lo que ves. Pero Jesús no lo hizo. Y Dios no lo hizo. Y no es el único. Diferentes personajes en diferentes momentos Dios les cambia el nombre. En función de lo que vas a hacer. No en función de lo que eres. No en función de lo que ves. Y ahí pues tiene que ver un poco con la visión de la fe. Totalmente la fe. La fe que tenemos en Dios. O sea, presento mi necesidad delante de Dios, creyendo que Dios nos ama y habrá de intervenir. Y le sigo llamando matrimonio, o le sigo llamando empresa, y sigo hablando en función de lo que creo que Dios va a hacer. Y no es fe en mi fe, y no es negar la realidad, de verdad que no, pero es partir de esa idea. Dios llama a las cosas que no son como si lo fueran. Y entonces yo también le voy a empezar a llamar a las cosas que no son como si lo fueran. ¿Cómo llamo a mis hijos? Pues triunfadores. ¿Cómo llamo a mi empresa? Triunfadora. ¿Cómo llamo a mi trabajo? Pues un buen trabajo. ¿Cómo le llamo a mi matrimonio? Matrimonio. No, es que no. Es lo que Dios está haciendo y claro, estamos permitiendo que Dios haga. Si hubo un proceso en la vida de Pedro, lo ves ahí, aguerrido, no sé, cuando van a arrastrar al Señor Jesús, lo ves de manera impulsiva, sacando una espada y cortándole la oreja a alguien. Pues no es alguien firme y digno de confianza. No lo es. Pero es en función de lo que Dios va a hacer. Dios le empieza a llamar por lo que va a hacer, no por lo que es. Y Dios le llama a nuestra vida en función de lo que va a hacer, no de lo que es. En el momento, en el instante que Dios empieza a intervenir en nuestra vida, a lo mejor no notas la transformación. Si alguien me dijera, para allá está Cancún, y yo doy un paso, no hay diferencia, el clima sigue siendo igual, sabes que está feo, está lloviendo, está nublado. Pues sí, pero ya diste un paso, y luego otro paso, y luego otro paso. Y vas hacia allá, y vas a ir viendo cambiar tu realidad. Bueno, tal vez en el momento no vemos a un Pedro cambiando su realidad y su entorno. Y tal vez los demás no entendían por qué le llamaba firme y digno de confianza. Pero él está viendo la obra completa. Y aquí es donde pues tenemos que tener esos ojos de fe, ver la obra completa. Ahorita hablábamos de acostarte y dormir con confianza. ¿Qué nos inquieta? Pues no vemos la obra completa. La idea de que Dios no va a intervenir, porque inconscientemente es la idea de que Dios no va a intervenir, la idea de que Dios no lo va a hacer, la idea de que Dios no me va a escuchar. Y entonces la inquietud, el miedo, la desesperación, la angustia. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos llamando a las cosas como las vemos. Bancarrota, pérdida, devaluación, inseguridad. Bueno, está bien, tienes razón, estás utilizando una verdad, pero también está la verdad de Dios. ¿Cuál es mentira? No, ambas son verdad. Si yo te dijera cuál es mentira en la vida de Pedro, bueno, pues ambas son verdad. Efectivamente, Pedro era rudo, impulsivo, bruto, irresponsable también, de cierta manera. Pero sin embargo, Dios no le llama irresponsable. ¿Quién está mintiendo? No, ninguno está mintiendo. Solo que uno está viendo todo el panorama. Uno está viendo hacia adelante, uno está viendo lo que va a ocurrir y no lo que está ocurriendo. Si yo veo lo que está ocurriendo, pues me desanimo.
no tengo ganas, no quiero levantar, no quiero empezar, no quiero hacer, ¿para qué abro? No voy a vender, no va a venir nadie, no va a estar. O sea, un absurdo. Es por ahí que Isaac sembró en el desierto y sembró, y me acuerdo mucho que Roger nos dijo eso. Isaac sembró en el desierto. ¿Qué burro? ¿Cómo se le ocurre en el desierto? Pues no sé, pero sembró en el desierto y cosechó. Llama a las cosas que no son como si no fueran. Y no es hacer las cosas mal, de verdad que no. A lo mejor había algún pozo de agua, a lo mejor había algo, nada más se le llamaba desierto, no sé. Pero sé que Dios llama a las cosas que no son como si lo fueran. Entonces, ¿cómo te llamas? Y ahí me llamo no en función de lo que yo veo o de lo que me dice la gente, sino en función de la obra que Dios está haciendo. Una de las preguntas más difíciles de contestar que me toca hacer, digo, y responder a las personas cuando yo le digo, levante su mano el que es santo. No. Y diferentes veces he hecho ese ejercicio y batallamos para levantar la mano, para tener esa identidad de santidad o de salvación. ¿Por qué? Porque no llamamos a las cosas que no son como si lo fueran y debiéramos hacerlo. ¿Cómo le llamas a las situaciones? ¿A quién le llama oportunidad? ¿Y a quién no le llama oportunidad? ¿A quién le llama maldición? ¿Cómo le llamas a las situaciones? No, ya valió. Y si me permite decirlo, porque es una cuestión cultural y si no lo editas, ya valió madre. Es una frase muy arraigada en los mexicanos, en los latinos. No, ya valió. Escuché a un niño decir eso. Eres un niño que puede estar saliendo mal en tu vida. Ya valió. Ahora sí ya valió. ¿Qué es lo que ya valió? O sea, ya desesperanza. Es una expresión de desesperanza, totalmente desesperanza, de tirar la toalla, de ya no emprender. Ya, no, es que ahora sí ya valió. ¿Qué cosa ya valió? Le estás llamando a las cosas como lo que ves y no como lo que pueden llegar a ser. Me encanta esta expresión. Dios llama a las cosas que no son como si lo fueran. Y desde siempre llamó a las cosas que no son como si lo fueran. Llamó a Abraham padre de multitud. Y no lo era. Y no lo fue. No, sí lo fue. No le tocó verlo, pero sí lo fue. Y llamó a Jacob Israel, le dije hace tiempo. En función de lo que pueden llegar a ser. Ruth, fíjate que Ruth deja una expresión ahí. Ruth capítulo 1, verso 19. Es una mujer muy sufrida. Muy sufrida. Viene el 10 de mayo, una celebración importante. Dice, a partir del 10, verso 19, es una historia muy cortita. Anduvieron pues ellas dos, se refiere a Ruth y Noemí, su mujer, perdón, Noemí es muy sufrida, Ruth es su nuera. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, región donde nació Jesús. Y aconteció que viendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. No tiene la información completa Noemí. Noemí significa dulzura, gentileza, amabilidad. Mara significa amargura. Ahí viene Noemí y dice, no me llamen Noemí, llámenme amargura. Llámenme amargura. Era una mujer triste y la entiendo, la depresión de pronto llega y se queda ahí. Pero lo que Noemí no sabía es que ella llevaba la genealogía de Jesús. Cuando tú te vas a la genealogía de Jesús, a la descendencia de Jesús, Noemí está presente, o Ruth está presente ahí. Y no sabía que todo eso que está ocurriendo tiene que ver con un propósito mucho más grande, mucho más trascendencia, que hoy a través de eso, hoy todas las naciones de la tierra potencialmente pueden ser bendecidas, puede ocurrir algo bueno en ellos. Y sin embargo, ella no se está llamando a sí misma dulzura, o no se llama así Mara. Y sí, circunstancialmente y situacionalmente las cosas no salieron como ella hubiera querido, como yo hubiera esperado. Pero ¿qué sabemos nosotros? No tenemos todo el panorama. No sabemos el mover o el trato de Dios. Si hemos puesto nuestra vida en manos de Dios, no sé, es la figura de barro que de pronto es amasada o presionada y pues sí, nada más que le están dando forma y surge un vaso. Si no pasa todo ese proceso, no surge el vaso y va al horno
Pues sí, pero después del horno que sigue. Es permitir que Dios haga la obra completa. ¿Quién se ha bajado? ¿Quién se ha salido de las manos de Dios cuando Dios no ha terminado de trabajar en él? ¿Por qué? Porque Dios se tardó, porque las cosas no ocurrieron cuando yo quería, porque las cosas no pintaban bien. Bueno, ahí está este personaje, Noemí. Llámenme Mara. Y a lo mejor le empiezan a llamar Mara, no sé si ocurrió. Llámenme Mara, amargura, aflicción. Dios llama las cosas que no son como si lo fueran. Y si Dios llama las cosas que no son como si lo fueran, creo que nosotros debemos de tener esa confianza. ¿Cómo me llama Dios? Sé de pronto cómo me he llamado yo. Sé de pronto cómo le he llamado a la empresa. Sé de pronto cómo le he llamado al trabajo. Sé de pronto cómo le he llamado a la ciudad. Tal vez Dios le está llamando diferente y aquí es donde, bueno, Señor, ¿cómo le llamas a mi vida? Tú me estás llamando salvo, librado, y yo no me estoy llamando así. Tú estás llamando que no tengo falta de ningún bien y sin embargo yo tengo una lista de todas las cosas que no tengo. Y maldigo en función de toda la lista que no tengo. Es una lista que yo construí. A lo mejor no he hecho la lista que él ha hecho. Dios llama a las cosas que no son como si no fueran. Y tienes un personaje que se le llamó firme, digno de confianza. Y al principio no lo luce, te repito, no luce así. Sin embargo, cuando ves todo el panorama, cuando lo ves las primeras, cuando lees las cartas de Pedro, dices, wow, es que es otra persona. Sí, llegó a ser lo que Dios dijo que iba a ser. Bueno, nosotros habremos de llegar a ser, tal vez ya somos. ¿Sí? Ya eres lo que Dios está haciendo. Eres el resultado de la intervención de Dios. Eres el resultado de la intervención. Y tu familia es el resultado de la intervención. Y seguirá siendo el resultado de la intervención de Dios. Y a veces es nada más la óptica o la apreciación de eso. ¿Cómo te llamas? Pues como Dios me llame. ¿Y cómo le llamas a tus hijos y a tu esposo y a tu empresa, a tu trabajo? Como Dios les llame. Así, nada más como Dios les llame. Porque Dios llama las cosas que no son como si no fueran. Repito, no en función de los indicadores, no en función de las frustraciones, no en función de las apreciaciones económicas particulares del tiempo que nos toca vivir, en función de lo que Dios es. ¿Cómo le llamas a las cosas? Oportunidad, intervención de Dios. Todo ayuda a bien. ¿Cómo le llamas a las situaciones? El bien de Dios y la intervención de Dios. Seguramente todos los días. La ciudad en la que vivimos hoy es noticias y se dice, y fíjate, y allí, y ábrele, y abre no sé, el Reynoso Rojo, y ábrele aquel. Pues sí, cierto. Sí. Ahí está Judas, bueno, pues sí, pero pues está Pedro. Firme y digno de confianza. Es un Dios llamando a la obra en función de lo que va a hacer. Dios le llama porque sabe lo que está haciendo. Y donde algunos maldicen, Dios bendice. Se las dejo para reflexión y que a través de nuestra comunión con Dios, nuestra oración, nuestra cercanía, nuestra búsqueda de Dios, podamos desarrollar esa idea. Mara, igual al final las cosas sucedieron, nada más Mara pareciera que Noemí, no disfruta del proceso, no es para disfrutar, pero no entiende. Llámenme Mara. No debían de haberle llamado así, sin embargo ella pide que se le llame así. Grande amargura, grande amargura. Ya le dije una vez, la amargura es un pecado que dejamos crecer. Entonces, ahí está. ¿Qué nombre tendremos? No sé, conozco el nombre que nos pusieron los padres, pero seguramente Dios tiene otro nombre para nosotros y está en función de lo que somos y lo que habremos de llegar a ser. Y no determinarte por lo inmediato, sino por la obra completa, la total confianza de la obra de Dios en nosotros. El Dios que tiene fe en nosotros y nosotros, no fe en nosotros, sino la fe puesta en Dios, la confianza puesta en Dios, de lo que Dios habrá hacer, o ya está haciendo, ¿no? Y habrá de hacer la obra completa. Vas por un terreno y no le llamas casa, pues no sabes el arquitecto y el constructor, y no sabes, pero ahí va a ser mi casa, no hay nada, ahí va a ser mi casa. Entonces, es la obra completa. ¿Sí? Pues hay alguien ahí que ya se le llamó Pedro, firme y digno de confianza, porque él sabía lo que estaba haciendo en él. Así. Okay. Hacemos